Leyendo este versículo de Efesios 2:8, nos enseña nuestro Dios, nos habla de la fe y nos dice: por gracia sois salvos, y esto no es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es un don de Dios. Un don, pues vamos a ver lo que significa, por qué lo da el Señor o para qué lo da. Pero hablando de este versículo y hablando de lo que Dios nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea que la fe da salvación. Es lo que nos enseña. La fe da salvación. Bueno, por medio de la fe obtenemos la salvación. Pero nos dice que la fe es un don que Dios da para que por medio de ese don tú alcances la salvación. Pero vemos en mucha gente, no sé si se ha dado cuenta, pero no importa la religión. ¿Ha visto cuánta gente tiene fe? O sea, aunque no sea Dios no está mirando si es de una denominación, si es católico, si es evangélico, de cualquier denominación. Eso ya es denominación. Dios le da fe. Y usted va a encontrar personas que sin religión tienen fe en lo que hacen, tienen fe en lo que buscan. Y ellos van a través de la vida caminando y le echan muchas ganas, ponen la fe en su capacidad, en su conocimiento, en el título que adquirieron y van saliendo en la vida. Dios no está peleado con la fe, ni con ellos tampoco. Dios quiere que la fe la sigan utilizando. Entonces Dios nos habla y nos aclara, porque para eso es la bendita palabra del Señor, para orientarnos, para aclararnos y para llevarnos ante su bendita presencia. Nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y Dios lo ha distribuido a la gente, a mucha gente. Hay mucha gente que tiene confianza y se le hace el milagro de lo que ella quiere, pero equivocadamente va y le da gloria y le da honra a aquel que le hizo el milagro o que hizo posible que encontrara lo que él quiere. Entonces Dios dice que la fe tiene un propósito: salvar a la persona. Dios dice que por gracia, nos dice este versículo de Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe sirve para salvación. Dios distribuyó la fe, pero quiere que la fe cumpla con el propósito de salvar a la persona a la cual Dios le ha dado este don, a la cual Dios le ha dado este regalo. Pero la persona a veces no lo entiende y lo usa con fines diferentes. Esa fe que es dada a la persona, a veces la utiliza para engrandecerse a sí mismo, la utiliza para darse gloria a sí mismo. A veces lucra con la fe de otros porque su fe es grande y lucra explotando la fe del otro. Entonces Dios nos dice que la fe tiene un propósito: salvar a la persona la cual ha recibido ese regalo de Dios. Pero vemos un propósito, el propósito real que tiene. Y vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 6, Dios nos enseña el propósito real de lo que Dios quiere. Y nos dice Hebreos: pero sin fe, si lo tenemos ahí, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario
que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardón de los que le buscan. Dios nos enseña, el propósito va más allá de lo que a veces nosotros alcanzamos a ver. La fe sirve para salvar a la persona. Es la primera parte que cumple este don, salvar a la persona. Les decía que si tenemos un escudo, debe de cumplir con el propósito. Si ese escudo lo usamos, nos lo ponemos en el brazo, y en el momento en que viene una pedrada, nosotros ponemos el escudo, ¿qué pasa? Nos va a salvar. Pero si yo tengo ese escudo y está acá y me sueltan una pedrada en la frente, ¿para qué me sirvió el escudo? Para nada. Bueno, pero el primer propósito de la fe es salvar a la persona. Entonces el escudo yo lo debo de manejar. Debo, en el momento en que vienen los malos ratos, las malas etapas, los problemas en la vida, yo debo tener el escudo bien puesto y utilizarlo. No tiene caso que yo tenga el escudo y que no lo utilice. Y ese escudo lo necesitamos ¿cada cuándo? ¿El día domingo? ¿El día lunes? ¿O el viernes? Lo necesitamos todos los días, porque todos los días tenemos pruebas, todos los días tenemos algunos problemas en la vida, y por eso dice Dios que tomemos el escudo de la fe para que podamos apagar los dardos de el maligno. El escudo, ¿sí? Esa cumple la primera parte cuando lo utilizamos. Pero la parte más importante, y es el propósito al cual vamos a ir, nos dice Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Para qué sirve la fe? Para agradar a nuestro Dios. Porque si Dios nos dio ese escudo y lo estamos utilizando en la forma de vida, a quien estamos agradando no solamente es a nuestra persona, estamos agradando a Dios porque le estamos dando el uso correcto. Y Dios dice, porque sin fe, o sea, el que no tiene el escudo no tiene con qué defenderse. ¿De qué forma agrada a Dios? No tiene forma. Entonces Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y termina el versículo diciendo, hablando de un galardón. ¿Qué pasó? Dios me dio ese escudo, yo lo utilizo, me defiendo de los problemas. No quiere decir que yo los ande buscando o provocando, pero yo me defiendo. Y en ese momento a Dios le agrada. Dice que es un galardón para mí porque estoy usando correctamente ese utensilio, ese accesorio que Dios puso a mi alcance. Si alguno le da un propósito o lo ocupa para un fin diferente, en ese momento la persona lo que va a hacer no se está defendiendo. A lo mejor ¿qué pasa cuando somos tremendos o maldosos? Haga de cuenta que el escudo es de palo, es de fierro, o es de oro, o es de madera. Usted agarra el escudo, pero si somos maldosos no me hace nada y le doy con el escudo. En ese momento el uso que le estoy dando no es bueno, ¿verdad? Y agarro y paso junto a mi hermano y ¿qué pasó con el diezmo? Y le doy con el escudo. ¿Y qué pasó con la ofrenda? Échale ahí al canasto. O voy y lo utilizo de otra forma. En esa forma de utilizarlo yo le estaría lucrando, estaría utilizándolo mal. Entonces Dios nos habla de un buen uso. Y ese uso es defenderme, no para estar provocando problemas, sino es para darle un buen uso. Entonces cumple el fin de salvarme a mí, salvaguardar mi integridad, para que yo sea agradable a Dios. Por eso dice, sin fe, porque sin fe es imposible agradar
a Dios. Y debe de entender, dice, que es galardón de los que le buscan. Entonces Dios nos premia, si fuere poco, Dios nos premia. Dios tiene una bendición para nosotros. Cuando nosotros hablamos de fe, hablamos de muchas cosas. El Señor Jesús habló de fe, pero cuando habló de fe, habló y engrandeció a nuestro Padre. Cuando usted hable de fe, engrandezca a Dios, porque todo mundo tenemos fe, o la mayor parte tenemos fe, pero no le damos el uso que Dios quiere. Hay un hombre en la Biblia, casi no se habla de él. Hay un hombre que Dios nos enseña ahí en Génesis, en el capítulo 5 de Génesis, libro de Génesis, en el versículo 24, nos habla el Señor de un hombre, y dice: caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque se lo llevó Dios. De este hombre no se habla, casi no se habla en la Biblia. Se habla ahí en este pasaje, pero es un hombre que no hizo muchas cosas. Es un hombre que no abrió el mar, es un hombre que no sanó a alguien, que se hable de él. No se habla de proezas de él. Es un hombre que pasa inadvertido casi en la Biblia. Pero Dios lo incluye en el cuadro de personas de fe. Allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ahí Dios lo incluye. Porque dice el Señor que Enoc cumplió años, tuvo un hijo, y nada más vean qué hijo, Matusalén. Ese era su hijo. Lo creó con fe, lo hizo con fe. Y este fue el hombre que más años vivió en el planeta, 970 y tantos años. Entonces, dice el versículo de Génesis, Génesis 5, 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció. No dice que se haya muerto, desapareció porque se lo llevó Dios. ¿Por qué se llevaría a este hombre? Dios busca, dice el Señor, Dios busca en el Salmo 51, en el 14, dice que Dios busca entre los hombres quienes busquen hacer la voluntad de Dios. Dios los busca. Cuando un hombre empieza a tener fe y su fe va creciendo, no la utilicemos. Dios le dijo esto a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate, y se quitaría. Y a veces nosotros lo queremos para eso, para mover montes, para mover multitudes, para mover la voluntad de la gente. Y Dios lo dio, Dios dio la fe. Pero este hombre utilizó la fe para caminar de la mano de Dios. Y dice, y Enoc caminó con Dios. Y Dios, dice, y desapareció. Dios se lo llevó. Dios. Fíjese lo que Dios quiere hacer. Cuando Dios le da el don a la persona y le da el uso para la grandeza de Dios, para engrandecer a Dios, no para engrandecer su persona, no para darle un uso malo, sino un buen uso. En ese momento es agradable a Dios. Y cuando le agrada a Dios, imagínense cuánto agradó Enoc a Dios, que le dijo: Dios, te vas conmigo. Tú no eres de este planeta. Te vas conmigo. Y se lo llevó Dios. ¿Dónde estará? No sé. Pero se lo llevó Dios a un lugar especial. Vamos a ver Hebreos. Seguimos en Hebreos,
Hebreos 11:5. Y ahí nos habla el Señor Dios de este hombre. Dios lo incluyó porque a Dios le plació la forma en que este hombre se comportaba, la forma en que este hombre caminaba de la mano bendita de Dios. Le agradó a Dios y dice allá en Hebreos 11, y vamos a ver el versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Para qué sirve la fe? Para agradar a Dios. Quiero decir, hermano, la fe es un don que Dios le da a usted para que usted lo utilice. Usted coma bien por fe. Usted vista bien por fe. Usted sea alegre por fe. Muévase en el núcleo de Dios por fe. Cuando se mueve en la voluntad de Dios, Dios lo abraza. Y ya vemos este hombre, dice que se movía en el núcleo de Dios, le agradó a Dios, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, tanto así que Dios se lo llevó. Dios habla de Abraham y dice que Abraham agradó a Dios, pero Dios le llamó a Abraham su amigo y venía y platicaba con Abraham, pero a Enoc se lo llevó para que estuviera allá con él. Entonces vemos que la fe tiene un propósito, que nos sea útil, que lo utilicemos. Les ponía el ejemplo, que lo utilicemos. Póngase el escudo de la fe, defiéndase de los problemas, defiéndase, utilícelo, pero no es para agredir a alguien, no es para buscar problemas, al fin que yo tengo el escudo y no pasa nada. No, es para darle el uso que Dios quiere. Dice el versículo para agradar a Dios, el versículo 6. Entonces busquemos agradar a Dios porque al final de cuentas es lo que Dios quiere. Vamos a ver otro versículo y lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos también, 11, pero vamos a ir al versículo 33. Hebreos 11, 33, y nos dice el Señor en su palabra que por fe se conquistan reinos, o por fe se conquistaron en aquel tiempo, por fe se conquistaron reinos. Pero hoy en día, por fe podemos conquistar muchas cosas. A ver si me explico. Por fe, hermano, usted por fe se reviste de fe y va a una empresa y... Buenas tardes. Nosotros le echamos la culpa, es que ya estoy viejo, ya no hay trabajo para mí, ya estoy viejo, lo único que puedo hacer es llegar, tocar a la empresa y decir, quiero trabajar. ¿Y qué sabes hacer? Lo que sea. Cuando usted se reviste de Dios, utiliza la fe, usted va a una empresa, necesito trabajar. ¿Cuántos años tienes? Ya rebasé los 50. Tengo 51. ¿Y de qué quieres trabajar? Pues mire, yo tengo un cerebro con una capacidad. No voy a hacer lo que sea, porque yo soy un hijo de Dios. Y Dios, veíamos en el servicio anterior, Dios que me iba a poner arriba y no abajo. Y me iba a poner por cabeza y no por cola. Entonces, quiero la dirección de la empresa. No, sabe que esa ya está ocupada, pero tenemos algo más abajo. Se la vamos a dar de subdirector, ¿está bien? Bienvenido. ¿Sí me explico? ¿Usted cree que Jesús iba a venir, denmela de lo que sea? Lo llamaban al Señor Jesús, lo sentaban en las primeras sillas. Él no la pedía, se la daban. Y luego le decían, pasa y compártenos. Y él pasaba y abría la palabra y les compartía. Y se quedaban admirados, porque él estaba lleno de fe.
Dios no solamente busca en usted y en mí, no solo busca una apariencia que nos veamos bien. No. Dios busca algo más. Cuando vino aquella higuera, el Señor vino en fe. Dice que vio una higuera a lo lejos, tuvo hambre y fue a la higuera y le buscó y no encontró frutos. Y cuando vio que no había frutos, dice que la maldijo, la higuera se secó, porque el Señor Jesús estaba lleno de fe. Usted y yo podemos hacer cosas, pero tenemos que estar llenos de fe. Entonces el Señor Dios nos dice en este versículo, estamos en Hebreos 11:33, y nos dice el pasaje: por la fe conquistaron reinos. ¿Sí? Por la fe hicieron justicia. Por la fe alcanzaron promesas. Por la fe taparon bocas de leones. Por fe. La fe es bien importante. ¿Qué está haciendo la fe en este versículo? La fe está cumpliendo las necesidades de la persona. Con la fe se están conquistando reinos. Con la fe se están tapando bocas de leones. Con la fe se está haciendo justicia. Con la fe se están alcanzando promesas que son para usted y son para mí. Vemos que luego hablamos de fe y hablamos de promesas y hablamos de muchas cosas. Se alcanzan por fe. Es bien importante. Pero lo que Dios quiere, como nos dice el versículo 6, que las cosas que estamos alcanzando, por ejemplo, si yo alcanzo a ser un buen tecladista, un buen baterista, una bonita voz, si yo alcanzo eso, que eso sea para glorificar a Dios. Hay un ejemplo vivo para que usted tenga una idea. Si no lo ha oído, pues lo comparto. Había un joven hace años, muchos años, se llamaba Elvis Presley. A lo mejor ni lo conocen ni han oído de él. Este hombre, Dios le bendijo con una voz y un talento. Y este hombre cantaba en la iglesia cristiana. Y este hombre tenía un canto que se le dio, los santos van marchando ya, rumbo a la patria celestial. No lo han oído, ¿verdad? También, Señor, yo quiero estar allá, cuando los santos marchen ya. Se llama Elvis Presley. Este hombre lo oyó allá, alguien que pasó, era promotor de artistas, lo vio y le dijo: qué bonito cantas. Y que se lo lleva al mundo. Y ahí va con el canto que el Señor le dio, y ahí se lo lleva al mundo. Y le salía muy bonito, y la gente empezaba a bailar y demás. Le pagaron bien, se fue, se lo llevó el mundo. Hay otra forma de decirlo, ¿no? Pero se lo llevó el mundo. Cantó, le fue bien, terminó con droga y terminó con un estómago de borrego, comiendo pasto. Le agradaba porque se le antojaba, cuando Dios lo tenía bien, hermano. Pero así es el ser humano. ¿Para qué es la fe? ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Para qué es la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios con lo que hacemos. Canta bonito, agrade a Dios. Toca bonito, agrade a Dios. Y no porque, pues, si en determinado momento no se vaya a llevar la guitarra y le va a ir a cantar a la novia. No, la guitarra está consagrada a Dios. ¿Sí? ¿Quiere cantar a la novia? Cómprese otra guitarra. ¿Sí? ¿Quiere cantar? Invente el otro canto. Oye, qué bien te ves. Oye, qué bonita estás. Pero allá, aquí, es para Dios. Amén. Es lo que Dios quiere. El propósito, entonces, lo vemos, Dios nos lo enseña y nos dice: el propósito es agradar a Dios. Vemos que el propósito trae beneficios. El primer propósito de la fe es
salvaguardar nuestra integridad. Mayor es el propósito que vemos en Hebreos, agradar a nuestro Dios. Dios quiere que le agrademos. Dios busca que le agrademos. Tiene fe, utilícela, pero no la utilice. Estos hombres, en el versículo 33 de este libro, nos dice el Señor, por la fe conquistamos reinos. Hermano, yo quiero la fe, y yo creo que todos los que estamos aquí queremos la fe para conquistar el corazón de Dios para nosotros. ¿O no? Conquistar el corazón de Dios. Así como se llevó a Enoc, yo quiero que nos lleve a nosotros. Que se lo lleve a usted, que me lleve a mí. Dirán, ¿por qué yo estoy recontento aquí en el mundo? Bueno, hermano, que lo deje a usted, pero sí que me lleve a mí. ¿Sí me explico? Porque es lo que Dios quiere. Le agradó, este Enoc le agradó a Dios y Dios se lo llevó. Busquemos agradar a Dios. Defiéndase. Para eso Dios le dio ese accesorio. Defiéndase. Si no tiene fe, busque más fe. Busque aquel hombre que llevó a su hijo, que era, dice, lunático, endemoniado, lo llevó a los pies del Señor Jesús y le dijo, Señor, ayúdame con mi hijo. Y el Señor Dios le ayudó. Y aquel hombre se sintió con dudas y le dijo, Señor, ayuda mi fe, porque está bien, te ayudo con tu fe. Ayúdame, Señor, porque soy incrédulo. Yo creo que tengo que ir a formarme ahí para que me vacunen, Señor. Ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame, Señor, yo creo que no soy digno de tener un buen trabajo. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, porque yo necesito algo, lo que usted necesite. Dios no tiene limitaciones. Pero ayúdame porque mi fe me está faltando, me está fallando. Y la fe es para que me vaya bien a mí, pero para que te agrade a ti. Tiene dos propósitos. Importante a mi vida, pero mayor para que te sirva. Son los dos propósitos que tiene este accesorio que Dios nos habla de la fe. Vamos a buscar en Marcos capítulo 11 versículo 22, y el Señor Dios nos habla de Pedro, hablando de la higuera, y le dice a Pedro, a sus discípulos, en el capítulo 11 22 de Marcos, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Mira, hermano, si usted viene y me dice, hermano, préstame 50 o 100 pesos, tenga confianza. Gracias a Dios, si alcanzo. Si usted viene y me dice, préstame 50,000, ahí a mí dale, ¿no? Porque ya hay detalles. Pero si va con Dios, ¿cuánto le puede pedir? Dijo el Señor, lo que quieras, tú pide. Y eso se referían a una obra. Y la vamos a ver porque es bien importante con esto que quiero que terminemos. Vamos a verlo en el libro de Marcos 11, pero vamos a leer versículo 12 al 14. Marcos 11, versículo 12 al 14. ¿Sí? Se los voy a leer y le van siguiendo con su vista. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. ¿Quién era el que manejaba los insumos de aquel tiempo con Jesús? Judas. ¿Sí? Hermanos, si alguien maneja con nosotros, un tesorero, ¿no? Y le decimos, oye, necesito comprar esto. Pues nos vamos de espaldas porque a veces no alcanza. ¿Sí? Y lo veíamos en este tiempo que pasó. Si yo hubiera dicho, oiga, necesitamos tanto para esto, no hubiera sido posible. ¿A quién tenemos que ir? Al Señor, a nuestro Dios, y decirle, Señor, vamos a hacer esto, Señor, y es en tu nombre, es en fe. Y este versículo dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. El Señor Jesús tuvo hambre. ¿A quién le dijo que tenía hambre?
A nadie. ¿Se acuerdan qué dice el Salmo? Si tuviera hambre, ¿por qué no tienes la capacidad de satisfacer lo que yo como? Entonces, cuando usted o yo tengamos hambre, vemos que el Señor Jesús alimentó a 3,000, 4,000, 5,000. Él tiene la capacidad. Cuando yo tengo una necesidad, la que sea, Él tiene la capacidad de poderlo suplir. Dice, tuvo hambre. Versículo 13 dice, como tuvo hambre, viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Deteniéndonos un poquito, hermano. Cuando usted tiene necesidad de algo, sus ojitos empiezan a voltear a dónde estará la solución. 2 ejemplos rápidos. Cuando el sobrino de Abraham, Abraham le dijo, si tú te vas para allá, yo me voy en sentido contrario, tú te vas al norte, yo me voy al sur, en fin, le dio a escoger. Lot no escogió con fe. Lot volteó y dice que vio la grama verde, y como vio verde, dice que agarró Lot y se fue hacia donde su vista lo dirigió, no hacia donde le dirigió la fe. Cuando usted tenga necesidad de algo, ponga primero a Dios y luego camine. Vemos que Lot caminó y se fue a meter a Sodoma y Gomorra, porque no lo hizo por fe. Cuando Jesús tuvo hambre, dice que tuvo hambre, y volteó y vio una higuera. ¿Y la higuera qué tenía? Apariencia, ¿sí? Apariencia de que tenía algo. Hermanos, a veces vamos a una iglesia que tiene apariencia, o vamos a un lugar que tiene apariencia de podernos dar lo que necesitamos. Cuando vayamos, primero vayamos a Dios. Por eso dice el versículo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Jesús tenía fe en Dios. Volteó y vio la higuera y fue. Pero esto es para usted y para mí también. Cuando Dios venga, le va a ver a usted. Pero no solamente le va a ver la apariencia, lo va a abrir. Y va a ver en el corazón de usted, a ver qué hay. Va a ver en lo interior de usted y de mí, a ver qué hay. Y cuando vea lo que hay, el Señor Dios o se va a quedar o le va a dejar. Sigue diciendo el versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más o nunca jamás coma nadie de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Y qué pasó con la higuera? Se secó, porque era pura apariencia. Hermanos, Dios quiere que usted y yo no solamente tengamos apariencia de cristianos. Qué bonito te ves, sí, pero no aprendes. Qué bonito te ves, o qué bonito me veo, pero no pongo nada de mi parte. Qué bonito me veo, pero no uso el utensilio que Dios me dio de la fe. No está cumpliendo el propósito que Dios me dio. Miren, hoy en día hay tanta necesidad en derredor nuestro que hay que buscar la forma de cumplirla. ¿Sí? Entonces Dios, vemos que agarra el Señor, va a la higuera, dice que la vio de lejos. Y el Señor Jesús, la visión, o sea, su vista era normal. ¿Sí? La ve con sus ojos normales. Dice que se veía bien. Llega a la higuera y no tenía nada. Y le dice el Señor, jamás coma alguien de ti. Y la higuera, dice más adelante, se secó. Y en el versículo 22 vemos lo que Dios nos enseña de ahí mismo. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Agraden a Dios. Agrade a Dios.
no lo tenemos que ver con los demás, con nosotros mismos. ¿Agradará a Dios mi predicación? ¿Agradará a Dios mi palabra? ¿Agradará a Dios la vida de usted? ¿Agradará a Dios mi vida? ¿Agradará a Dios la forma en que estoy llevando a mi familia? ¿Agradará a Dios la forma en que estoy educando a mis hijos? ¿Agradará a Dios la forma en que me levanto y que oro? Esto tiene que ver con cada uno de nosotros. A veces le decimos, hermano, ore por la ofrenda, y el hermano agarra ese: Señor, te ruego por mi hermano, mi hermana, por mi tío, por mi tía. Espérame, dijimos que era por la ofrenda, porque mi oración ya se desvió. Tenemos que tener cuidado. Mi fe, Señor, bendice la ofrenda. ¿Por qué bendice la ofrenda? Porque tú, hermano, te estás desprendiendo de algo, lo que Dios puso en tu corazón. Por fe, yo quiero que el Señor te bendiga, que no te falte en tus bolsillos para tu pasaje, para tu comida. Por fe, yo quiero que de lo que tú te desprendas no afecte tu economía, sino que te vaya bien. Esa es la fe. Que el diablo dice: no des nada, porque Dios no te lo va a reponer. Agarre el escudo de la fe. Es que no voy a dar mucho, pero si diere mucho, quítate de delante de mí, Satanás. Lo reprende y hace lo que Dios quiso, no lo que usted quiere. Amén. Dios nos enseña esto porque Dios busca en nuestra vida no solamente apariencia, Dios busca frutos o resultados. Amén. Gracias a Dios por la oportunidad. Pues Dios bendiga a nuestros hermanos que tienen la oportunidad, que nos escuchan. Dios les bendiga. Gracias a Dios.